En este tutorial vamos a aprender a utilizar Genially para crear presentaciones. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta en Genially. Es importante saber que Genially ofrece un plan gratuito y un plan premium. Con la parte gratuita podemos editar multitud de plantillas de presentaciones, aunque la parte premium nos ofrece algunas posibilidades que la parte gratuita no nos puede ofrecer. Una vez tenemos la cuenta creada en Genially, debemos de darle a Crear Genially. Al darle Crear Genially, la aplicación nos ofrecerá diferentes opciones, recursos que podemos editar, presentaciones, infografías, gamificación, imágenes interactivas, videopresentaciones, etc. Clicaremos en presentaciones y le damos a crear. Dentro de presentaciones tenemos diferentes opciones: presentaciones, dossier, informes, propuesta comercial. Dependiendo del nivel educativo para el que vaya dedicado la presentación, podemos utilizar una u otra. Y también dependiendo de quién es el agente que va a llevar a cabo esta presentación. Por ejemplo, si lo que queremos es ofrecer el contenido de un tema para una clase de primaria o secundaria, podremos hacerlo a través de un dossier, ya que la plantilla está preparada para meter el contenido como si fuera un documento. Lo vemos a continuación. Por ejemplo, en este dossier con forma de periódico. Podríamos meterles aquí diferentes informaciones referentes a un tema. Por ejemplo, los textos expositivos. También podríamos hacer un dossier acerca de un tema, como puede ser la Edad Media, etc. Dentro de la misma aplicación tenemos plantillas que ya directamente tienen una apariencia bastante ajustada a cosas que podemos necesitar, como pueden ser presentaciones más futuristas para contenidos más relacionados con las nuevas tecnologías, de revista, de periódico, portafolios, etc. Volviendo a las presentaciones, que son las que vamos a editar en este tutorial, es importante saber que también podemos filtrarlas de diferente manera. Para ello, tenemos varias opciones. La primera de ellas sería buscar una presentación o una creación con una característica concreta. Para ello podemos utilizar la parte superior de la herramienta y escoger diferentes categorías: negocios, educación, o también filtrar entre aquellas que son premium, gratuitas o las nuevas. Después, si bajamos hacia abajo, vemos diferentes presentaciones. Aquellas que tienen la estrella son aquellas que son de pago, pero como podemos ver tenemos muchas otras opciones que no requieren de ese pago y también nos anuncia aquellas que son nuevas. Como podemos observar, hay presentaciones más elaboradas para historia, para hacer un cuento, para física o química, presentaciones montadas con ilustraciones referentes al cuerpo humano, presentaciones para poder llevar a cabo una reunión de padres o presentaciones para poder ofrecer a los alumnos un soporte para que presenten un tema sobre el que han investigado, por ejemplo, en niveles más superiores, ya sea primaria o secundaria, o incluso con metodologías tipo Flip Classroom, donde podrán elegir este tipo de plantillas que tienen una serie de páginas ya marcadas y será más fácil para ellos insertar el contenido. No obstante, elijamos la presentación que elijamos, la mayor parte de ellas nos permiten además cambiar el tema o los colores, como podemos ver a continuación. Una vez que seleccionamos una de las presentaciones, podemos cambiar la paleta, cambiando así ligeramente el aspecto de la plantilla que queremos utilizar. Pero antes de elegir una plantilla en concreto, nos iremos a la parte superior y además de elegir una plantilla concreta,
veremos la opción de poder importar un PowerPoint. Esta opción es una opción premium, pero nos facilita el trabajo a través de PowerPoint con PowerPoints que podemos tener de otros cursos, pudiéndole poner interactividades y haciéndolos más dinámicos. Partiremos de una presentación básica, como es esta, y como os he dicho anteriormente, podríamos cambiarle la apariencia de la paleta con las opciones que nos da Geniali. Le damos a usar esta plantilla y nos aparecerán todas las páginas que el diseño tiene para nosotros. Como podemos observar, son páginas muy diversas, con índice, con títulos, con diferentes opciones de imagen, ilustraciones, gráficos, lugares para insertar vídeos o incluso mapas o diagramas. Podemos elegir todas las páginas o solo aquellas que nos interesan y le damos a añadir. En este momento, la aplicación está cargando todas las páginas en nuestra cuenta de Geniali y a partir de allí nosotros podremos editarlas y utilizarla para crear la presentación que creamos más atractiva. A partir de aquí, al igual que en otras herramientas, podemos jugar con la fuente. Es importante, como ya hemos visto a lo largo del módulo, utilizar una fuente adecuada a la etapa educativa en la que estamos. Importante destacar que en niveles iniciales, como pueden ser la etapa de educación infantil, Geniali cuenta con la fuente masallera, con la cual se puede trabajar la minúscula. Una letra muy utilizada, sobre todo en los últimos niveles de infantil, y que ayuda a los niños en el inicio de la lectoescritura. Para el resto de etapas educativas, vemos como Geniali nos ofrece multitud de tipografías y además podríamos incluso con el modo premium añadir nuestras propias tipografías. Además de esto, podemos editar la fuente, el tamaño, negrita, subrayado, colores, párrafos, enumeraciones, etc. Otra de las funcionalidades de Geniali es que también, al igual que con la aplicación anterior, podemos duplicar las páginas, facilitándonos así la elaboración de la presentación, y podemos insertar multitud de elementos. Vamos a ver algunos de ellos. Podemos insertar imágenes que pueden ser insertadas a través de el ordenador, de la misma manera que lo hacíamos con la otra herramienta. Pero también Geniali nos ofrece un banco de imágenes gratuito con fondo transparente o a través de Unsplash o Pixabay e incluso GIFs. También tendríamos la posibilidad de hacerlo a través de la nube con Google Drive o Dropbox. Además de las imágenes, podemos insertar audio. Para insertar audio tenemos diferentes opciones. Podríamos subir nuestro audio del ordenador, al igual que hemos insertado la imagen, pero también lo podríamos hacer grabando directamente al pulsar este micrófono o pegando una URL de un audio en concreto, utilizando algunos proveedores como pueden ser YouTube, Spotify, SoundCloud, etc. Vamos a hacer una prueba. Presentación sobre los animales del bosque. Se genera un audio, el cual podemos editar. Dependiendo de para qué queramos meter el audio, podemos hacer que este audio se reproduzca de manera automática dándole a la opción Autoplay. Para ello debemos de ir a la parte derecha del ordenador y darle a la opción Autoplay. De esta manera, este audio aparecerá automáticamente cuando pasemos a esta diapositiva. Podríamos repetirlo en bucle, ocultarlo de tal manera que a nivel estético quedaría muchísimo más discreto si no queremos que sean los peques los que lo reproduzcan, o también utilizarlo como un audio de fondo. Esto sería, por ejemplo, si ponemos una música de fondo. Además podemos editar este audio a través de esta barra de edición.
Para presentaciones en etapas iniciales, como infantil o los primeros cursos de primaria, el audio puede ser un recurso bastante interesante, ya que les dará autonomía para poder acceder a la presentación, sin necesidad de que un adulto tenga que leerles el texto que hay. Además, podríamos incluso crear presentaciones sin texto únicamente con imagen y con audio, de tal manera que sería más accesible. También para niños con necesidades educativas especiales e incluso para permitir la accesibilidad a niños con discapacidad visual. Continuamos con los elementos que nos puede dar Genially y nos vamos también al vídeo. El vídeo se puede insertar a través de una URL o a través de Google Drive. Y además de esto, podríamos insertar cualquier otro documento externo, como serían documentos de Google, Google Docs, Excel, formularios, incluso fichas a través de Drive o documentos a través de Pinterest y cualquiera de estas redes sociales que vemos aquí. Esto es interesante ya que nos permite enriquecer nuestra presentación e incluso poder poner algunas tareas a las que los niños pueden acceder si compartimos la presentación. Dependiendo de la etapa educativa, esto puede ser bastante dinámico. Además de estos tres elementos, es importante recordar que también hay una cosa muy interesante en Genially y son los elementos interactivos. Vamos a verlos a continuación. Nos vamos a una de las páginas, por ejemplo a esta, y vamos a ver cómo podemos darle interactividad a esta página. La interactividad se lleva a cabo de 4 tipos diferentes. Cuando nosotros pulsamos sobre uno de los elementos que insertamos en la presentación, ya sea una imagen, un texto, una ilustración, siempre nos sale una manita que es la que marca la interactividad. La interactividad es aquel elemento que nos permite llegar a otro enlazado, como por ejemplo una etiqueta, una ventana, ir a otra página o un enlace. Vamos a crear una interactividad. Podríamos crear un dato concreto, como por ejemplo, podríamos insertar la imagen de la ardilla que hemos visto anteriormente y en lugar de poner el texto directamente debajo, lo podemos hacer a través de una interactividad. Pulsamos en la manita, le damos a etiqueta, como bien dice, es para poco contenido, y ponemos el nombre. Si le damos a visualizar, para ello tenemos que guardarlo. Vemos como al ponernos encima tendríamos el nombre de ardilla. Este tipo de interactividades son muy interesantes también dependiendo del nivel educativo en el que estemos. Por ejemplo, si estamos creando una presentación sobre la Edad Media, podemos añadir el texto y para recordar algunas palabras clave podemos añadir etiquetas que los niños pueden repasar conforme van poniéndose encima de los elementos. Además de esta interactividad, son otras las opciones que tenemos a la hora de añadir interactividades. Cargamos otra imagen, por ejemplo esta, y podríamos enlazarla con otra página en concreto. Le damos a la manita y podríamos abrir una ventana desplegable donde en lugar de poner simplemente el nombre, podríamos colgar un texto relacionado con el oso y todas sus características, un vídeo, incluso podríamos insertar un juego relacionado con este animal. Otra de las opciones sería redirigirlo a una página relacionada. Por ejemplo, podemos redirigirlo a National Geographic o incluso insertar un enlace que tenga que ver con él. Por ejemplo, un vídeo de YouTube. Ya vemos que este tipo de interactividades pueden enriquecer muchísimo las presentaciones y dependiendo de la etapa educativa pueden hacer que éstas sean más dinámicas y motivadoras. Además, enseñamos a nuestros alumnos a utilizarlas en etapas superiores como puede ser la educación secundaria o incluso los cursos superiores de primaria. Podemos hacer que nuestros alumnos fomenten la creatividad a través de estos elementos.
Además, otra de las herramientas importantes a la hora de editar en Genially son los Smart Blocks. Los Smart Blocks son diagramas, esquemas o gráficos que permiten editar con facilidad estadísticas y poder mostrar datos a nuestros alumnos. Es otra opción que Genially nos da. Además, tenemos que hablar de los elementos interactivos, aquellos botones que nos permiten migrar esa interactividad a un elemento en concreto. Son botones como el de inicio, menú, ver, y que podemos iniciar y podemos meter para ir dándole ritmo a la presentación. Si queremos que de una página nos lleve a otra concreta, lo podemos hacer con este tipo de botones. Por ejemplo, me pongo en esta página y en lugar de pasar con el ordenador directamente a la siguiente, que sería esta, quiero ir a la penúltima página. Podría hacerlo con cualquiera de los elementos, pero voy a insertar un elemento interactivo como es un más, podría poner una flecha y le voy a dar una interactividad. Ir a página. Aquí tendré que editar la página concreta donde quiero que me lleve. Y de esta manera, al pulsar aquí, en lugar de llevarme a esta siguiente página, si yo previsualizo y pulso el botón, me llevará a la penúltima página de la presentación. Esto nos viene muy bien, por ejemplo, para repasar contenidos, volver a contenido al anterior o hacer resúmenes acerca de presentaciones en concreto. Por ejemplo, si estamos trabajando los animales de la granja, podemos tener una diapositiva con todos los animales y luego al pulsar en cada uno de los animales que nos lleve a una página concreta, dándole así muchísimo más dinamismo a nuestra presentación. Además de esto, podemos añadir texto, podemos editar y mover las diapositivas, podemos editar el fondo utilizando una base o diferentes plantillas, la base y el lienzo. Y además de esto, es importante tener en cuenta las transiciones. Las transiciones se editan al tocar los elementos justo a la derecha de las interactividades y nos permite decidir la manera en la que van a aparecer los elementos en la página. Esto es interesante también editarlo, ya que le da dinamismo a la presentación y la hace más atractiva. Por último, es importante hablar también de las transparencias y las capas, ya que al editar tenemos que tener cuidado al ordenar cada uno de los elementos para evitar que algunos elementos se nos queden detrás de otros, como vemos en este caso. La transparencia puede también dar más o menos importancia a algunos elementos de la presentación, pudiendo así resaltar unos sobre otros. Por último, y para terminar este tutorial, es importante que sepas que Genially nos permite llevar a cabo diferentes opciones que le hacen muy atractivo. Lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a nuestra presentación y darle a listo. De esta manera podemos guardar nuestra presentación. Tenemos dos opciones, podemos hacerla pública o por privado. En privado únicamente si tenemos el plan premium, además pudiéndolo proteger con una contraseña. Esto es importante si vamos a trabajar con presentaciones con datos privados para nuestros alumnos o fotos. Pero si no es así, lo ideal es que esa presentación sea pública e incluso reutilizable, otra de las características más interesantes de Genially, ya que si ponemos nuestra presentación reutilizable, el resto de usuarios podrán reutilizar e importar nuestra plantilla y hacerla suya, generando así un banco de recursos muy amplio del que nos podremos enriquecer. Además, le damos
un título y una descripción y le damos a listo. En este momento nos permite compartir o hacer diferentes opciones. Presentar directamente, compartir o incluso si tenemos el modo premium podríamos descargarla en diferentes formatos. Pero antes de eso vamos a ver otra de las opciones más interesantes. Vamos a la parte superior de la herramienta y pulsamos. Vamos a preferencias y vemos que hay una serie de opciones que podemos editar. Si queremos o no compartir el Geniali, si queremos o no poner indicadores de interactividad, si queremos o no que se pueda ver la pantalla completa y si queremos o no pintar sobre el Geniali o arrastrar elementos. En este caso, esto podemos editarlo, de tal manera que si estamos haciendo una presentación y activamos este modo, podremos escribir sobre nuestra presentación y hacer aclaraciones o señalar. Esto puede ser muy cómodo para presentar, pero también para que nuestros alumnos puedan interactuar con nuestra presentación. Vamos a verlo a continuación. Le damos a previsualizar y ahora que hemos activado el modo de escritura, si yo pulso a la parte superior en donde ha aparecido un lápiz, me sale una paleta y puedo editar mi presentación y escribir. Por último, veremos la manera de compartir en Geniali. Le damos a la parte superior, compartir, y tenemos varias opciones. Podríamos hacerlo a través de un enlace. La visualización en página exclusiva es solo para Premium. Podríamos insertarlo en un blog o en una página web a través del código, enviarlo por email, a través de redes sociales o con otras formas, como pueden ser conectarla con una clase en Google Classroom o Microsoft Teams. Además de esto, podríamos hacer que algunos compañeros fueran colaboradores y pudieran editar nuestro Geniali en línea con nosotros. Para ello simplemente tenemos que meter el correo electrónico y darle a invitar. Y estas son algunas de las posibilidades que nos ofrece Geniali para poder editar y crear presentaciones para generar recursos expositivos.